El salón de baile olía a champán y arrepentimiento. Me quedé de pie junto a la columna de mármol, agarrando la copa con tanta fuerza que pensé que se rompería. El cristal estaba frío contra mi palma, atándome a ese momento del que deseaba escapar. A mi alrededor, la élite de la ciudad se arremolinaba con sus trajes caros y sus risas forzadas. Sus voces se mezclaban en una sinfonía de privilegios, a la que yo nunca había pertenecido. La lámpara de araña proyectaba una luz fragmentada sobre el suelo pulido, y yo observaba cómo bailaban esos fragmentos, deseando poder romperme con la misma facilidad y desaparecer. Mi cabello, rubio pálido, casi plateado bajo esta luz, estaba recogido con un estilo que, según mi compañera de cuarto, me daba un aire sofisticado. Tienes que demostrarle lo que se está perdiendo, me había dicho, peinándome con determinación. Pero allí de pie, me sentía como una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre, esperando desesperadamente que nadie se diera cuenta de que no encajaba. El vestido que llevaba era prestado, los tacones me apretaban los pies, y la sonrisa que había lucido toda la noche se había desvanecido hacía tiempo, porque al otro lado de la sala podía verlo. Daniel, mi novio durante 3 años, mi exnovio, supongo, aunque la herida aún estaba tan reciente que apenas podía pensar en esa palabra sin que se me encogiera el pecho. Estaba de pie bajo un arco cubierto de rosas blancas, con la mano posada posesivamente en la espalda de ella. Melissa, mi antigua amiga, antigua compañera de trabajo, antigua dama de honor. Cuando yo pensaba tontamente que Daniel y yo estábamos construyendo algo permanente, parecían perfectos juntos, me di cuenta con un nudo en el estómago. Ambos morenos y seguros de sí mismos, ambos moviéndose por este mundo como si fuera suyo. Ella se rió de algo que él dijo, inclinando la cabeza hacia atrás con ese gesto que tan bien le salía, y él le sonrió con una expresión que yo creía que estaba reservada para mí. Debería irme, sabía que debía irme, pero mis pies permanecían clavados en el suelo, mis ojos incapaces de apartar la mirada de la escena que se desarrollaba como un cuchillo, retorciéndose lentamente en mis costillas. Esta gala benéfica llevaba meses marcada en nuestro calendario. Se suponía que íbamos a asistir juntos, con su brazo alrededor de mi cintura, su voz susurrándome al oído que era hermosa. En cambio, había venido sola. El orgullo me obligaba a cruzar las puertas, incluso cuando la vergüenza me quemaba bajo la piel. Mirar fijamente no cambiará nada. Me susurré a mí misma, pero las palabras se perdieron en la música que brotaba del cuarteto de cuerda en la esquina. Fue entonces cuando Daniel levantó la vista y me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través de la abarrotada sala y, por un instante, vi algo brillar en su expresión. Culpa, arrepentimiento. Pero entonces Melissa se dio cuenta. Siguió su mirada y sus labios se curvaron en una sonrisa que me heló la sangre. Le susurró algo al oído, se puso de puntillas y lo besó deliberadamente, en público, con los ojos abiertos y fijos en los míos. La sala se inclinó. Me di la vuelta, jadeando, con el champán a punto de volver a subir. La columna se me clavó en la espalda mientras intentaba mantener el equilibrio. Intentaba recordar cómo respirar como una persona normal, en lugar de como alguien a quien le estaban arrancando el corazón delante de 300 testigos. ¿Estás bien? La voz provenía de mi lado, profunda, preocupada y totalmente desconocida. Levanté la vista y me encontré mirando unos ojos tan oscuros que parecían negros bajo el resplandor de la lámpara de araña. El hombre era alto, increíblemente alto, con unos hombros que parecían llenar el espacio a su alrededor. Su rostro tenía ángulos marcados y un poder controlado, el tipo de rasgos que pertenecían a estatuas antiguas o monumentos de guerra. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mi coche, y algo en su forma de estar de pie sugería que estaba acostumbrado a que la gente se apartara de su camino. «Estoy bien», logré decir, aunque mi voz temblaba. Su mirada se desvió más allá de mí, y supe sin mirar que había visto a Daniel y Melissa. Cuando esos ojos oscuros volvieron a los míos, había en ellos una comprensión que me resultó casi intrusiva, como si pudiera ver a través de mi cuidadosa fachada la humillación que se escondía debajo. «No», dijo en voz baja, «no lo estás». Algo en su tono me hizo sentir un nudo en la garganta. Parpadeé rápidamente, negándome a dejar que las lágrimas cayeran allí, delante de ese desconocido y de todos los demás. «No importa, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, volví a oír la risa de Melissa, ahora más cerca. Se abrían paso entre la multitud, dirigiéndose hacia nosotros. El pánico se apoderó de mí, ardiente y desesperado. No podía enfrentarme a ellos. Todavía no. No con mi compostura pendiendo de un hilo tan frágil. El desconocido debió de verlo en mi rostro, porque se movió ligeramente, inclinando el cuerpo para bloquearme la vista. «Tengo una propuesta», dijo, con una voz tan baja que solo yo podía oírla.
Algo que podría ayudarte con tu problema inmediato. ¿Qué? Apenas pude articular la palabra. Déjame ser tu escudo esta noche. Su expresión seguía siendo indescifrable, pero algo en esos ojos oscuros sugería que comprendía íntimamente la humillación, aunque solo fuera por unas horas. Deja que vean que has seguido adelante. Debería haber dicho que no. Debería haber reconocido el peligro de aceptar la ayuda de un desconocido en un evento social en el que las apariencias lo eran todo y nada era lo que parecía. Pero entonces me llegó el perfume de Melissa, Jasmine y Victory, y oí la voz de Daniel diciendo mi nombre con esa cortesía cautelosa que la gente utiliza cuando quiere parecer educada. El desconocido me tendió la mano. Confía en mí por una noche, dijo. Es lo único que te pido. Nuestras miradas se cruzaron y en ese momento tomé una decisión nacida del dolor, el orgullo y una desesperación temeraria. Tomé su mano, sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y firmes, y me alejó suavemente de la columna. El mundo pareció agudizarse, los sonidos se hicieron más claros, los colores más vivos. Podía sentir el peso de las miradas que se volvían hacia nosotros, la curiosidad que se extendía por las conversaciones cercanas. Evelyn. La voz de Daniel atravesó la música. Me giré, con la mano del desconocido aún agarrada a la mía, y me enfrenté al hombre al que había amado durante 3 años. De cerca, pude ver la incomodidad en su expresión, la forma en que apretó la mandíbula cuando se dio cuenta de que mi mano estaba agarrada por la del desconocido. Daniel, dije, orgullosa de que mi voz se mantuviera firme. Melissa. La sonrisa de Melissa era afilada como una navaja. Estaba exquisita con su vestido de seda esmeralda y su cabello oscuro recogido para lucir los pendientes de diamantes que Daniel le había comprado. Diamantes que yo había admirado una vez en el escaparate de una tienda y había comentado lo bonitos que eran. Él había dicho que eran demasiado caros. Al parecer, no eran demasiado caros para ella. No pensábamos que vendrías, dijo Melissa, con un tono que resumaba falsa preocupación. Después de todo, quiero decir, en última instancia, el pulgar del desconocido rozó mis nudillos. Un pequeño gesto que, de alguna manera, me tranquilizó. Estoy perfectamente bien, dije, levantando la barbilla. De hecho, estoy pasando una velada maravillosa. Los ojos de Daniel se fijaron en el hombre que estaba a mi lado, y vi cómo algo cambiaba en su expresión. Reconocimiento, miedo. Su rostro palideció y dio un paso atrás casi imperceptible. Creo que no nos conocemos, dijo Daniel. Su voz sonaba tensa. El desconocido sonrió, y fue el tipo de sonrisa que hizo que la temperatura bajara. No, asintió. No nos conocemos. Se produjo un silencio incómodo entre nosotros, cargado de una tensión que no entendía. La confianza de Melissa pareció tambalearse, y sus ojos se movían rápidamente entre el desconocido y Daniel con creciente incertidumbre. Bueno, dijo ella finalmente, con la voz más alta que antes, deberíamos dejar que continúes con tu velada. Pero antes de que pudieran marcharse, antes de que yo pudiera escapar de vuelta a la seguridad del anonimato, el desconocido hizo algo que nunca habría podido anticipar. Se volvió hacia mí y levantó su mano libre para acariciarme la cara, con una delicadeza que contradecía el poder que irradiaba. Su pulgar recorrió mi pómulo y yo me quedé paralizada, atrapada por la intensidad de su mirada. ¿Me permites?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. No sabía a qué estaba accediendo, pero asentí de todos modos, perdida en el oscuro calor de sus ojos, y entonces me besó. El mundo desapareció. Sus labios eran cálidos contra los míos, firmes, pero cuidadosos, pidiendo, en lugar de exigiendo. Una mano permaneció entrelazada con la mía, mientras que la otra se deslizó entre mi cabello, acunando la parte posterior de mi cabeza, como si fuera algo precioso. El beso fue lento, deliberado, una reivindicación que no tenía nada que ver con el público que sabía que nos observaba, y todo que ver con la electricidad que chispeaba entre nosotros. Debería haberme apartado, debería haber recordado que esto era solo para aparentar, solo una actuación para salvar mi orgullo, pero en cambio, le devolví el beso. Mi mano libre encontró su pecho, mis dedos se enredaron en la costosa tela de su chaqueta, mientras me inclinaba hacia él. Sabía a whisky y a noches de invierno, y algo en la forma en que me abrazaba me hacía sentir protegida y completamente expuesta a la vez. El tiempo se alargaba y se comprimía. Los segundos se convertían en horas, que se convertían en latidos. Cuando finalmente se apartó, yo estaba sin aliento, mareada, con todo mi cuerpo vibrando con una conciencia que nunca antes había experimentado. El salón de baile se había quedado en silencio. Me di cuenta de ello poco a poco. Las conversaciones se habían detenido, la música parecía lejana, el peso de cientos de ojos fijos en nosotros. La mano del desconocido seguía en mi cabello. Su frente descansaba ligeramente contra la mía, mientras ambos recordábamos cómo respirar. Eso debería bastar, murmuró.
con una pequeña sonrisa en los labios. La realidad volvió a golpearme. Giré ligeramente la cabeza y vi a Daniel paralizado, con una mezcla de sorpresa y algo que parecía casi terror en su rostro. Melissa se había puesto pálida, con su mano perfectamente manicurada presionada contra su garganta. Pero no me miraban a mí, lo miraban a él, y a nuestro alrededor oí que comenzaban los susurros, nombres que pasaban de boca en boca. El reconocimiento se extendía entre la multitud como la pólvora. La gente retrocedía, creando espacio a nuestro alrededor, con expresiones que iban desde el asombro hasta el miedo. ¿Sabes quién es ese?, siseó alguien cerca. El rey Lycan, respondió otra voz. Es Dominic Thorne. Nunca viene a estos eventos. Nunca. Como en rey. Retrocedí ligeramente, mirando al desconocido, a Dominic, con nuevos ojos. Él me observaba con una expresión que no podía descifrar, su mano aún suave en mi cabello, a pesar del poder que prácticamente vibraba a través de él. Debería haberme presentado adecuadamente, dijo en voz baja. Mis disculpas. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de oír. Lycan, hombres lobo, la comunidad sobrenatural que existía en las sombras de nuestro mundo, gobernando a puerta cerrada con un poder que hacía que la política humana pareciera un juego de niños. Y yo acababa de besar a su rey delante de la mitad de la élite de la ciudad. No lo sabía, susurré. Lo sé. Esta vez su sonrisa era sincera, transformando sus severos rasgos en algo casi hermoso. Eso era lo que lo hacía perfecto. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera exigir respuestas, o huir, o hacer cualquiera de las cosas sensatas que debería haber hecho, una nueva voz se abrió paso entre los susurros. Su Majestad. Se había acercado un hombre mayor, cuyo cabello plateado y porte formal lo identificaban como alguien importante. Se inclinó ligeramente, evitando cuidadosamente mi mirada. Perdonen la interrupción, pero los representantes del consejo solicitan una audiencia. Dominic apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Diles que estoy ocupado. Son bastante insistentes, señor. Por un momento pensé que se negaría. Su mano seguía en mi cabello, su cuerpo se inclinaba protectora hacia mí, y algo en su expresión sugería que no quería dejarme ir. Pero entonces exhaló lentamente y asintió. Muy bien. Se volvió hacia mí y bajó la voz lo suficiente como para que solo yo pudiera oírlo. No te vayas, por favor. Te encontraré. Luego se fue, abriéndose paso entre la multitud con el hombre mayor. La gente se apartaba ante él como el agua alrededor de una piedra. Me quedé sola bajo la lámpara de araña, con los labios aún hormigueando por su beso, la mano aún caliente por su caricia, rodeada de susurros y miradas. Al otro lado de la sala, Daniel me observaba con una expresión que nunca había visto antes. Puro y absoluto miedo. Debería haberme ido. Todos los pensamientos racionales que gritaban en mi mente me decían que cogiera mi abrigo, saliera por la puerta lateral y fingiera que toda la velada había sido un sueño febril. Pero mis pies permanecieron clavados en el suelo de mármol. Mis ojos escudriñaban la multitud en busca de un atisbo de cabello oscuro y ojos aún más oscuros. Los susurros no habían cesado. Más bien al contrario, se habían vuelto más fuertes, más insistentes, arremolinándose a mi alrededor como una tormenta de la que no podía escapar. Capté fragmentos de conversaciones, especulaciones sobre por qué el rey Lycan me había besado, teorías sobre quién era yo, advertencias sobre lo que le sucedía a los humanos que llamaban la atención de los de su especie. Evelyn. Me volví y vi a mi compañera de cuarto, Sophie, abriéndose paso entre la multitud con los ojos muy abiertos y las mejillas sonrojadas. Me agarró del brazo, clavándome los dedos con tanta fuerza que me dejó moretones. ¿Qué acabas de hacer?, siseó, arrastrándome hacia un rincón más tranquilo cerca de las puertas de la terraza. ¿Tienes idea de quién era? Me da esa impresión, logré decir con voz temblorosa. El rostro de Sophie estaba pálido bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Ella había sido quien me convenció de venir esta noche, insistiendo en que esconderme en casa solo haría que la traición de Daniel doliera más. Ahora parecía arrepentirse de cada palabra de ese consejo. Dominic Thorne no asiste a eventos humanos, dijo con urgencia, y desde luego no besa a mujeres al azar en medio de galas benéficas. Evelyn, los licántropos no se mezclan con nosotros, a menos que... Se detuvo, y su expresión cambió a algo parecido al horror. A menos que reclamen a alguien. Esa palabra me heló las venas. Reclamar. Así es como llaman a cuando un licántropo elige a su pareja. Una declaración pública. Un vínculo que no se puede romper. Las manos de Sophie temblaban mientras me agarraba los brazos. Pero eso no puede ser lo que fue. Acabas de conocerlo. Ni siquiera te conoce. Pensé en la forma en que su mano había acariciado mi rostro, la cuidadosa intensidad de sus ojos cuando me pidió permiso. ¿Puedo? Como si mi respuesta importara.
como si tuviera algún poder en ese momento. Solo fue un beso, dije, tratando de convencerme a mí misma tanto como él me estaba ayudando. Eso es todo. Sophie abrió la boca para responder, pero un movimiento cerca de las puertas de la terraza me llamó la atención. Daniel estaba allí, ahora solo. Melissa no se veía por ninguna parte. Me miraba con una expresión que me ponía los pelos de punta, no con deseo o arrepentimiento, sino con cálculo. Empezó a caminar hacia nosotras. Necesito aire, dije rápidamente, alejándome de Sophie y saliendo por las puertas de la terraza antes de que pudiera detenerme. El aire nocturno me golpeó la cara como una bendición, fresco y limpio después de la atmósfera sofocante del interior. La terraza daba a la ciudad, con la luz extendiéndose como estrellas caídas contra la oscuridad. Me acerqué a la barandilla de piedra, agarrándola con ambas manos, tratando de calmar mi corazón acelerado. ¿Qué había hecho? El beso había sido una actuación, una forma de salvar mi dignidad delante de Daniel y Melissa. Pero había algo en la forma en que Dominic me había tocado, la forma en que sus labios se habían movido contra los míos, me había parecido devastadoramente real, y ahora la gente hablaba de reclamaciones, vínculos y política sobrenatural. No entendía nada. Parece que estás pensando en saltar. Me giré y vi a una mujer apoyada contra la pared de la terraza. Su postura era informal, pero sus ojos eran penetrantes. Era llamativa, alta y atlética, con el pelo rojo cobrizo que le caía en ondas por los hombros. Llevaba un vestido burdeos oscuro que parecía elegante y al mismo tiempo peligroso, como si pudiera luchar con él si fuera necesario. No, dije, aunque la idea se me había pasado por la cabeza. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Bien, sería una pena, y Dominic probablemente derribaría el edificio en respuesta. Se pone territorial. Mi pulso se aceleró. «¿Lo conoces?» «Soy su segunda», dijo, apartándose de la pared y acercándose. «Cassandra Reed. Me encargo de las cosas que él es demasiado importante o demasiado volátil para manejar directamente». Su mirada recorrió mi cuerpo, evaluándome como lo hacen los humanos demasiado curiosos que no saben cuándo mantenerse al margen. La advertencia en su tono era inconfundible, pero algo en mí se negaba a retroceder. Quizás era el champán que aún fluía por mi sistema. O quizás eran 3 años de hacerme más pequeña para la comodidad de Daniel, que finalmente habían llegado a un punto de ruptura. «No pedí nada de esto», dije en voz baja. «No», Cassandra asintió, su expresión suavizándose ligeramente. «Supongo que no, pero eso no cambia lo que pasó allí dentro. Besaste al rey Lycan delante de testigos. En nuestro mundo, eso significa algo». «¿Qué significa?» Se quedó callada un momento, estudiándome con esos ojos penetrantes. «Eso depende de lo que decida Dominic. Es impredecible en sus mejores días y esta noche». Ella negó con la cabeza. «Esta noche está actuando de forma totalmente inusual. ¿Tienes idea de por qué te habría elegido a ti?» La pregunta me dolió más de lo que debería. Porque era conveniente. Porque sentía lástima por mí. «Dominic no siente lástima», dijo Cassandra con rotundidad. «Y desde luego no besa a los humanos por conveniencia. Aquí está pasando algo más». Se acercó a mí junto a la barandilla, con la mirada fija en la ciudad que se extendía a nuestros pies. «Cuéntame qué pasó antes del beso. ¿Qué te dijo?» Le conté la conversación lo mejor que pude recordar, aunque los detalles ahora me parecían confusos, abrumados por el recuerdo de sus labios sobre los míos. Cassandra escuchó sin interrumpir, con una expresión cada vez más preocupada a medida que avanzaba. «Un escudo», murmuró cuando terminé. «Se ofreció a ser tu escudo. ¿Es eso significativo?» «Es una terminología antigua, terminología Lycan». Se volvió hacia mí y por primera vez vi algo parecido a preocupación en sus ojos cuando un Lycan se ofrece a proteger a alguien. Están prometiendo protección. No es algo que se haga a la ligera, especialmente a alguien en la posición de Dominic. Antes de que pudiera procesar eso, las puertas de la terraza se abrieron de nuevo. Esta vez fue Daniel quien entró, clavando sus ojos en los míos con una intensidad que me hizo dar un paso atrás. «Tenemos que hablar», dijo con voz tensa. Cassandra se interpuso entre nosotros con fluida elegancia, adoptando una postura depredadora. «No creo que sea una buena idea». Daniel apenas la miró. «Esto no te concierne. Evelyn y yo tenemos una historia». Había corregido, sorprendida por la firmeza de mi voz. «Teníamos una historia». «No seas ingenua», espetó Daniel, y ahí estaba el temperamento que había aprendido a manejar con tanto cuidado durante nuestra relación. «No tienes ni idea de en qué te has metido. Dominic Thorne es peligroso. No es humano, Evelyn. Es un depredador, y acabas de pintarte una diana en la espalda». «Interesante», dijo Cassandra con frialdad. «Que ahora parezcas más preocupado por su seguridad que cuando te acostabas con su mejor amiga». Daniel se sonrojó. «No sabes nada de nuestra relación. Sé lo suficiente». La voz de Cassandra se había vuelto casi salvaje.
Y sé que si no abandonas esta terraza en los próximos 10 segundos, te obligaré a irte de forma dolorosa. Por un momento, pensé que Daniel podría discutir, pero entonces algo cambió en su expresión. El miedo se impuso al enfado y dio un paso atrás hacia las puertas. Esto no ha terminado, dijo mirando. Cuando pierda el interés, cuando se aburra o encuentre a alguien más entretenido, recordarás que intenté advertirte. Entonces se marchó, y las puertas se cerraron detrás de él, con un suave clic. Exhalé un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Cassandra permaneció tensa, con la mirada fija en el lugar donde había estado Daniel. Gracias, dije en voz baja. Ella negó con la cabeza. No me des las gracias todavía. Tiene razón en una cosa. Dominic es peligroso. No en el sentido en que lo cree tu exnovio, pero peligroso al fin y al cabo. Es poderoso, antiguo, y está sujeto a leyes y costumbres que tú no comprendes. Y ahora mismo, lo hayas querido o no, estás atrapada en medio de algo mucho más grande que un beso de venganza. ¿Qué hago? Cassandra me estudió durante un largo momento, y luego suspiró. Espera. Dominic te encontrará cuando termine su reunión. Y entonces, tendrás que tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Si alejarte y fingir que esta noche nunca ha ocurrido, o adentrarte en un mundo que nunca te dejará marchar una vez que cruces el umbral. Su expresión era grave. Elige con cuidado, Evelyn, porque una vez que formes parte de nuestro mundo, no habrá vuelta. Entonces me dejó sola en la terraza y desapareció de nuevo en la gala con una elegancia que parecía casi inhumana. Me quedé de pie en la oscuridad, con las luces de la ciudad difuminándose, mientras las lágrimas finalmente escapaban, recorriendo mis mejillas en cálidos rastros. Había venido a esta gala con la esperanza de demostrarle algo a Daniel, demostrarle que estaba bien sin él. En cambio, me había topado con algo que no entendía. Besé a un rey al que nunca había conocido, y aparentemente desencadené consecuencias que no podía ni siquiera imaginar. El sonido de unos pasos me hizo girar. Dominic estaba en la puerta de la terraza, sin chaqueta, con la camisa blanca remangada para mostrar sus antebrazos musculosos. Tenía el pelo oscuro ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él, y su expresión era indescifrable. Lo siento, dijo en voz baja. El consejo fue más persistente de lo que esperaba. Me sequé rápidamente las mejillas, tratando de ocultar las pruebas de las lágrimas. No pasa nada. Probablemente debería irme de todos modos. No lo hagas. Se acercó, con pasos deliberados y cuidadosos, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera salir corriendo. Por favor, no te vayas. Todavía no. ¿Por qué? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía. ¿Por qué me besaste? ¿Por qué te ofreciste a ayudar a una completa desconocida? ¿Qué quieres de mí? Se detuvo a unos metros de distancia, con sus ojos oscuros escudriñando mi rostro. Sinceramente, no estoy del todo seguro. Su confesión me sorprendió. Esperaba mentiras ingeniosas o maniobras políticas, no una honestidad tan cruda. Te vi allí de pie, continuó, con aspecto perdido, herida y muy sola en una sala llena de gente, y algo en mí hizo una pausa, como si le costara encontrar las palabras. Algo en mí reconoció esa soledad. Sé lo que es estar en una habitación llena de gente y sentirte invisible. Que la gente te mire y solo vea lo que espera ver, nunca quién eres en realidad. Sus palabras me llegaron muy hondo, una resonancia que no podía negar. ¿Así que me besaste por solidaridad? Pregunté, tratando de mantener un tono ligero, aunque mi corazón latía con fuerza. Te besé porque cuando te miré a los ojos, vi valor. Te estabas derrumbando por dentro, pero seguías en pie, seguías luchando, seguías negándote a dejar que te quebraran. Dio otro paso hacia mí, y yo lo deseé. Más de lo que había deseado nada en mucho tiempo. La honestidad de su voz me dejó sin aliento. Era el rey Lycan, un ser de inmenso poder e influencia, y estaba ante mí con un aspecto casi vulnerable. Tu segundo me habló sobre la reclamación, dije en voz baja, sobre lo que significa cuando los licántropos besan a alguien en público. La expresión de Dominic se tensó. Cassandra siempre ha sido demasiado cautelosa. ¿Se equivoca? No. Se pasó la mano por el pelo. Un gesto muy humano de frustración. En nuestra cultura, un beso público como ese es significativo. Indica interés, protección, intención. Pero no te obligaré a nada que no elijas libremente. Si quieres marcharte, me aseguraré de que nadie te moleste. Estarás a salvo. Y si no quiero marcharme, la pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades. Los ojos de Dominic se oscurecieron, y vi un destello de deseo en él, no aterrador, pero intenso y totalmente centrado en mí. Luego dijo suavemente, tomemos esto momento a momento, y veamos a dónde nos lleva. Me tendió la mano, con la palma hacia arriba, ofreciéndola en lugar de exigiéndola. Me recordó aquel primer momento en el salón de baile, cuando me pidió permiso antes de besarme, como si mi elección importara,
como si tuviera algún poder en esta situación. Quizás lo tenía. Coloqué mi mano en la suya, sintiendo sus dedos cerrarse alrededor de los míos con esa misma fuerza cuidadosa. Me atrajo hacia él hasta que pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo, hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirar a sus ojos. No entiendo nada de esto, susurré. Yo tampoco, admitió, pero me gustaría intentarlo. Y allí, bajo las estrellas, con su mano cálida entre las mías y sus ojos llenos de promesas que aún no había expresado con palabras, tomé mi decisión. No me alejé. Los días posteriores a la gala se difuminaron en un extraño ritmo que no podía clasificar como normal. Dominic no me dejó salir de la terraza esa noche hasta que consiguió mi número de teléfono. Sus dedos se movían sobre su propio dispositivo, con una delicadeza sorprendente para alguien cuyas manos parecían capaces de romper acero. Me envió un mensaje antes de que llegara a casa. Solo un simple mensaje que decía: «Que duermas bien, Evelyn. Estás a salvo». Me quedé mirando esas palabras durante una hora, tumbada en mi dormitorio a oscuras, mientras Sophie daba vueltas fuera de mi puerta, antes de responder finalmente: «Gracias». Su respuesta fue inmediata: «No, gracias a ti». Ahora, 3 días después, estaba sentada en la mesa de la esquina de una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Mis manos rodeaban una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Tenía el portátil abierto delante de mí, con el cursor parpadeando acusadoramente en un documento en blanco. Se suponía que debía estar trabajando en la propuesta de marketing para mi trabajo en la empresa de diseño, pero mi mente seguía divagando hacia esos ojos oscuros, esas manos cuidadosas y el peso de un beso que lo había cambiado todo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Dominic. «¿Cómo va tu día?» Sencillo, normal, completamente en desacuerdo con lo que fingía estar haciendo. Le respondí, sufriendo con la correspondencia diplomática. «Tu enfoque me parece preferible». Sonreí a pesar mío. Durante los últimos 3 días, habíamos caído en este patrón. Mensajes de texto a lo largo del día, conversaciones que comenzaban de forma superficial y se iban profundizando a medida que ambos probábamos los límites de lo que fuera que se estaba convirtiendo esto. Él había sido sorprendentemente comunicativo sobre su vida, aunque sospechaba que había omitido las partes más peligrosas por mi bien. Había descubierto que había sido rey durante casi una década, que odiaba las cenas formales, pero le encantaba leer historia antigua, que había perdido a sus padres siendo joven, y llevaba esa pérdida como una losa en el pecho. A cambio, yo le había contado mi modesta infancia en un pequeño pueblo costero, mi madre, que me había criado sola después de que mi padre se marchara, y mis sueños de convertirme en artista, que se habían visto poco a poco aplastados por las necesidades prácticas. No nos habíamos visto en persona desde la terraza. Una parte de mí agradecía la distancia. Me daba tiempo para procesar, para comprender en qué me estaba metiendo, pero otra parte, una parte que cada día se hacía más fuerte, quería volver a verlo. Quería saber si la conexión que había sentido aquella noche era real o solo producto del champán y del orgullo herido. ¿Es él otra vez? Levanté la vista y vi a Sophie deslizarse en el asiento frente a mí. Su expresión estaba a medio camino, entre la preocupación y la curiosidad. Había estado rondándome desde la gala, alternando entre sermonearme sobre los peligros de las relaciones sobrenaturales y exigirme detalles sobre cómo era Dominic. «Solo quería saber cómo estabas», dije, cerrando mi portátil. Sophie se inclinó hacia adelante y bajó la voz, a pesar de que la cafetería estaba casi vacía. «¿Ya le has contado a tu madre que besaste al rey Lycan delante de media ciudad?» «No, Sophie. Eso no es precisamente una conversación telefónica casual, pero sigues hablando con él». «Aún así», señaló vagamente mi teléfono, «sigue haciendo lo que sea que esté haciendo». «Me gusta», admití en voz baja. «Es una locura. Apenas lo conozco, pero me gusta hablar con él. Me hace sentir vista de una manera que no había sentido en años». La expresión de Sophie se suavizó. «No es una locura. Pero Evelyn, tienes que ser realista. Él no es humano. Su mundo funciona con reglas diferentes. Y por lo que he leído, ¿has estado investigando?» «Por supuesto que he estado investigando. Mi mejor amiga está involucrada con el rey Lycan. Necesitaba saber qué significaba eso». Sacó su propio teléfono y se puso a desplazarse por lo que parecían artículos guardados y publicaciones en foros. «La jerarquía Lycan es compleja. El rey es básicamente intocable. Tiene autoridad absoluta sobre su pueblo, pero ese poder conlleva responsabilidad. No puede salir con quien quiera. Hay consideraciones políticas, alianzas que mantener, expectativas del consejo». Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de expectativas? «Las que suelen implicar amor y nobleza, no asistencia en marketing humano». La voz de Sophie era suave pero firme. «No te digo esto para hacerte daño. Solo quiero que no te pille por sorpresa cuando la realidad te golpee». Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada.
El nombre de Dominic apareció en la pantalla. Respondí, con el corazón acelerado. Hola, Evelyn. Su voz sonaba tensa, urgente, como nunca antes la había oído. Necesito verte ahora mismo. ¿Estás en un lugar seguro? El hielo inundó mis venas. Estoy en una cafetería cerca de mi apartamento. ¿Qué pasa? Quédate ahí. Voy a enviar a Cassandra a buscarte. No te vayas. No hables con nadie que no conozcas. Hizo una pausa y oí voces apagadas de alguien discutiendo. Quédate a salvo, por favor. Dominic, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Alguien filtró fotos de la gala. Están por todas partes. Sitios de noticias, redes sociales, redes sobrenaturales, y algunos de los míos no están contentos con eso. Bajó la voz. Hay facciones dentro de la comunidad Lycan que ven a los humanos como inferiores. El hecho de que mostrara públicamente interés por ti ha reavivado viejos prejuicios. Tengo que asegurarme de que estés protegida hasta que esto se calme. Mis manos habían empezado a temblar. Sophie me miraba con los ojos muy abiertos, claramente percibiendo la tensión en mi voz. ¿Protegida de qué? De gente que podría ver hacerte daño como una forma de socavarme. Exhaló bruscamente. Lo siento. Nunca fue mi intención ponerte en peligro. Si hubieras sabido que esto se agravaría tan rápido. No es culpa tuya, dije. Aunque el miedo me recorría la espalda como una helada, yo decidí devolverte el beso. Cassandra estará allí en 10 minutos. Te llevará a un lugar seguro. Una pausa y luego, con voz más suave. Te lo explicaré todo cuando te vea. Te lo prometo. La llamada terminó. Me quedé paralizada, con el teléfono aún pegado a la oreja, mientras Sophie me miraba con una expresión que gritaba. Te lo dije, aunque tuvo la delicadeza de no decirlo en voz alta. ¿Qué ha pasado? Preguntó. Se lo conté con voz mecánica, mientras mi mente repasaba rápidamente las implicaciones que no quería considerar. Peligro, facciones, gente que podría hacerme daño para conseguir un objetivo político. Esto estaba muy lejos de mi mundo, más allá de cualquier cosa para la que estuviera preparada cuando acepté ese primer beso. Cassandra llegó exactamente 10 minutos después, entrando en la cafetería con una energía que hizo que varios clientes levantaran la vista nerviosos. Hoy llevaba vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero. Su cabello cobrizo estaba recogido en una severa coleta. Sus ojos encontraron los míos inmediatamente. «Es hora de irnos», dijo sin preámbulos. Sophie se levantó. «Yo también voy». «No», dijo Cassandra secamente. «Las personas relacionadas con Evelyn podrían convertirse en objetivos por asociación. Cuanto menos contacto tengas ahora, más segura estarás». Sophie palideció. Me miró y vi miedo en sus ojos. No por ella, sino por mí. «No pasa nada», le dije, tratando de parecer más seguro de lo que me sentía. «Te llamaré más tarde, Evelyn. Estaré bien». Cogí mi bolso y mi portátil y seguí a Cassandra hacia la salida. En la puerta, me volví. «Gracias por todo, Sophie, por ser mi amiga, incluso cuando tomo decisiones cuestionables». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Solo vuelve sana y salva, ¿vale?» Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz, y seguí a Cassandra hacia la luz del sol de la tarde. Un elegante coche negro esperaba en la acera, con las ventanillas tan tintadas que no podía ver el interior. Cassandra abrió la puerta trasera y me indicó que entrara. Me deslicé por los asientos de cuero, que probablemente costaban más que mi alquiler mensual, y Cassandra me siguió, cerrando la puerta con un golpe seco que sonó como el techo de una cámara acorazada. El conductor se alejó inmediatamente de la acera y se incorporó al tráfico con facilidad. «¿A dónde vamos?», pregunté. «A la residencia privada de Dominic. Es el lugar más seguro de la ciudad». Cassandra tecleaba rápidamente en su teléfono, con expresión concentrada. «Ya hemos aumentado la seguridad alrededor de tu apartamento y tu lugar de trabajo. La dirección de tu madre también está siendo vigilada, aunque a distancia. No queremos alarmarla». La mención casual de mi madre me oprimió el pecho. «¿Cómo sabéis dónde vive?». Cassandra levantó la vista, con una ceja levantada. «Somos licántropos, no aficionados. En cuanto Dominic mostró interés por ti, hicimos una investigación completa de tus antecedentes. Es el protocolo habitual. Eso es invasivo. Es supervivencia». Guardó el teléfono y se volvió hacia mí. «Sé que esto es abrumador. Confía en mí. He visto este proceso desde el otro lado. Yo también fui humana una vez. Eso me dejó helada. Fuiste humana hace 20 años. Era periodista e investigaba comunidades sobrenaturales. Me acerqué demasiado a la verdad y casi muero por ello. Dominic me salvó la vida y me ofreció una elección. Convertirme en una de los suyos o volver al mundo humano sin ningún recuerdo de lo que había descubierto». Sonrió levemente. «Elegí quedarme. He sido su segunda desde entonces. ¿Te arrepientes?». Algunos días su honestidad era desconcertante. Ser comparada con ellos conlleva poder, pero también responsabilidad. «Vivimos más tiempo.
nos curamos más rápido, pero también existimos en un estado constante de jerarquía y dinámica de manada que puede ser sofocante, y nunca podemos volver por completo al mundo humano. El cambio te marca por dentro y por fuera. Bajé la mirada hacia mis manos, imaginándolas transformadas en otra cosa. ¿Es eso lo que Dominic quiere convertirme? No sé lo que Dominic quiere, admitió Cassandra, pero sí sé que nunca ha mirado a nadie como te mira a ti, y eso aterroriza a ciertos miembros del Consejo que piensan que el rey solo debe aparearse con miembros de la estirpe pura de los Lycan. El coche giró hacia una carretera privada, con árboles que crecían densos a ambos lados, hasta que nos encontramos conduciendo, por lo que parecía un bosque, a pesar de estar en medio de la ciudad. Finalmente, salimos a un claro dominado por una extensa finca, que parecía sacada de una novela gótica, toda de piedra y madera oscura y con ventanas altísimas que reflejaban el cielo. «Bienvenido a la guarida», dijo Cassandra cuando nos detuvimos en la entrada principal. Dos guardias flanqueaban las enormes puertas, ambos vestidos con trajes oscuros que no lograban ocultar la gracia depredadora de sus movimientos. Me observaron con ojos ámbar mientras salía del coche, con expresiones neutras pero evaluadoras. En el interior, la casa era más cálida de lo que esperaba. Las paredes estaban revestidas de paneles de madera oscura, pero se compensaban con una iluminación suave y muebles cómodos que sugerían que se trataba de un hogar, no solo de una fortaleza. Las salas estaban decoradas con obras de arte, algunas modernas, otras antiguas, todas cuidadosamente seleccionadas. Cassandra me guió a través de una serie de pasillos hasta que llegamos a unas puertas dobles. Llamó una vez y luego las abrió. La habitación que había detrás era claramente un estudio. Las estanterías, que iban del suelo al techo, cubrían 3 paredes, mientras que la cuarta estaba dominada por ventanas, con vistas a unos cuidados jardines. Cerca de las ventanas había un gran escritorio, con papeles esparcidos por toda su superficie en un caos organizado. Y de pie junto al escritorio, con la tensión irradiando de cada línea de su cuerpo, estaba Dominic. Cruzó la habitación en cuanto me vio, levantando las manos para enmarcar mi rostro mientras buscaba mi expresión. «¿Estás bien? ¿Ha pasado algo de camino aquí?» «Estoy bien». Me las arreglé, abrumada por su proximidad, por la evidente preocupación en sus ojos. Cassandra me trajo sana y salva, exhaló lentamente, y parte de la tensión abandonó sus hombros. Luego me atrajo hacia él, abrazándome contra su pecho con una feroz actitud protectora que me hizo sentir un nudo en la garganta. Podía sentir los latidos de su corazón contra mi mejilla, más rápidos de lo que deberían ser para alguien que se suponía que era todopoderoso. «Lo siento», murmuró en mi cabello. «Debería haber tenido más cuidado. Debería haber previsto la reacción». Me aparté lo suficiente para mirarlo. «Dime qué está pasando». «Todo. No me protejas más de la verdad». Apretó la mandíbula pero asintió. Me guió hasta un sofá de cuero cerca de las ventanas, manteniendo una mano entrelazada con la mía mientras nos sentábamos. «Hay elementos dentro de la comunidad Lycan que creen en los linajes puros», comenzó. «Piensan que mezclarse con los humanos diluye nuestra fuerza, compromete nuestra cultura. Durante años, he luchado por cambiar esas actitudes, por abrir nuestro mundo a la posibilidad de asociaciones con humanos. Pero el progreso es lento, y hay voces poderosas que se oponen a mí, y besarme en público les ha dado munición. Sí». Su pulgar trazó círculos en el dorso de mi mano. «Lo llaman una desgracia, dicen que he deshonrado a la corona. Algunas de las facciones más extremistas sugieren que debería ser eliminada de la ecuación. La expresión clínica no ocultaba la amenaza que había debajo. Sentí frío a pesar de la calidez de la habitación. «Quizás debería desaparecer por un tiempo», dije en voz baja. «Salir de la ciudad, dejar que las cosas se calmen, alejarme de la situación». «No». La palabra salió aguda, casi desesperada. Apretó mi mano con más fuerza. «Eso es exactamente lo que quieren. Alejarte para demostrar que los humanos no pueden manejar nuestro mundo. Si huyes, ellos ganan. Y si me quedo, ¿qué pasa entonces?» Dominic se quedó en silencio durante un largo rato. Sus ojos oscuros buscaban los míos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que nunca antes había escuchado en él. «Entonces, te quedarás a mi lado, y yo lucharé por el derecho a mantenerte allí». La finca se convirtió en mi santuario y mi prisión durante las semanas siguientes. Dominic había insistido en que me quedara en una de las suites de invitados, un amplio conjunto de habitaciones decoradas en suaves tonos grises y cremas que, de alguna manera, lograban transmitir una sensación de lujo y comodidad. Se había encargado de que trajeran mis pertenencias desde mi apartamento, de que se notificara a mi jefe que me tomaba una baja de emergencia y de que Sophie recibiera información diaria sobre mi estado. Pero a pesar de la comodidad y la seguridad que me proporcionaban esas paredes, sentía el peso del cautiverio apretándome.
Me quedé de pie junto a la ventana de mi salón, contemplando el amanecer sobre los jardines. Los terrenos eran preciosos a la luz del alba, céspedes bien cuidados que daban paso a un bosque salvaje, rosas trepando por muros de piedra, una fuente que reflejaba los primeros rayos del sol. Los guardias patrullaban el perímetro con disciplina y precisión, sus movimientos casi elegantes a pesar de las armas que sabía que llevaban. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Adelante, dije, sabiendo ya quién sería. Dominic entró con una bandeja cargada con el desayuno, fruta fresca, pasteles que olían de maravilla, café y una delicada taza de porcelana. Había empezado a traerme el desayuno él mismo cada mañana, alegando que su horario le permitía ese pequeño lujo. Sospechaba que se trataba más bien de comprobar que estaba bien, de asegurarse de que no había huido durante la noche. Buenos días, dijo, dejando la bandeja en la mesita junto a la ventana. Hoy llevaba pantalones oscuros y un jersey gris oscuro. La ropa informal le hacía parecer más joven y accesible que la imponente figura que había visto la primera vez. Buenos días. Me acerqué a él y me senté en una de las sillas mientras él servía café para los dos. Nos habíamos acostumbrado a esta rutina, desayunar juntos, conversar sobre temas que iban de lo mundano a lo profundo, disfrutar de momentos de cómodo silencio que cada vez nos resultaban más naturales. Aquí era diferente. Lejos de las presiones políticas y las miradas vigilantes, más abierto, más vulnerable. Hoy tengo reuniones con el consejo, dijo con tono cauteloso. Están presionando para que se celebre una audiencia formal sobre nosotros. Se me revolvió el estómago. ¿Qué significa eso? ¿Quieren interrogarte? ¿Evaluar si eres una compañera adecuada para el rey? Dijo apretando la mandíbula con una ira apenas contenida. Es arcaico e insultante, pero negarme solo empeoraría las cosas. Dejé mi taza de café, con las manos repentinamente temblorosas. Cuando pasen 3 días, tendremos tiempo para prepararnos y asegurarnos de que entiendes en lo que te estás metiendo. Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. No tienes que hacer esto, Evelyn. Puedo encontrar otra manera. ¿Qué otra manera? Dijiste que huir les daría la victoria. Siempre hay alternativas, pero su expresión sugería que no lo creía, o que las alternativas eran peores de lo que estaba dispuesto a admitir. Bajé la mirada hacia nuestras manos unidas, la suya mucho más grande que la mía, marcada por cicatrices y fuerte. Sin embargo, me sostenía con una delicadeza muy cuidadosa. Durante esas semanas, había aprendido a interpretar los sutiles cambios en su estado de ánimo, la forma en que se le tensaban los hombros cuando estaba preocupado, el ligero ablandamiento alrededor de sus ojos cuando me miraba. También había aprendido que lo que sentía por él iba mucho más allá de la gratitud o la atracción. En algún lugar entre las conversaciones durante el desayuno y las charlas nocturnas en su estudio, entre los momentos en los que me hacía reír y los momentos en los que simplemente me escuchaba, me había enamorado profundamente y de forma aterradora. Lo haré, dije en voz baja. Me enfrentaré al consejo. Sus ojos se oscurecieron con emoción. ¿Eres más valiente de lo que crees o más terca de lo que me conviene? Esbocé una débil sonrisa. Sophie diría que es lo segundo. Levantó mi mano hasta sus labios y besó mis nudillos, lo que me inundó de calor. ¿Cómo estás, Sophie? Sé que Cassandra me ha estado informando, pero debería haberlo preguntado directamente. Está bien. Preocupada, pero bien. ¿Quiere visitarte? Se puede arreglar. Me aseguraré de que la traigan aquí sana y salva. Hizo una pausa y trazó dibujos con el pulgar sobre mi piel. He sido egoísta al retenerte aquí, aislándote de tu vida. Es solo que, lo sé, le interrumpí con delicadeza. Estás tratando de mantenerme a salvo. Es más que eso. Su voz se volvió más grave, más áspera. Cada vez que pienso en que te vas, en que estás en algún lugar donde no puedo protegerte, algo en mí se revela. No es racional, ni siquiera es del todo civilizado, pero no puedo evitarlo. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos había abordado del todo. El vínculo entre nosotros se había fortalecido con cada día que pasaba, pero habíamos evitado cuidadosamente etiquetarlo, ambos temerosos de lo que pudiera significar nombrarlo. Dominic, comencé, pero me interrumpió otro golpe en la puerta. Cassandra entró sin esperar permiso, con expresión sombría. Tenemos un problema. Dominic se puso de pie inmediatamente, su cuerpo transformándose en algo más duro, más peligroso. ¿Qué ha pasado? El consejero Warren acaba de llegar con 3 miembros de su facción. Exigen una audiencia inmediata contigo. Sus ojos se posaron en mí, luego volvieron a Dominic. Saben que Evelyn está aquí y no les gusta. Sentí un hielo en el estómago. El consejero Warren era uno de los nombres que Dominic había mencionado. Una voz poderosa en la facción antihumana, alguien que había expresado abiertamente su desaprobación por nuestra relación. Diles que los recibiré en la sala de recepción formal, dijo Dominic, con voz fría y autoritaria. Y Cassandra,
Asegúrate de que Evelyn se quede aquí, protegida. Ya me encargo. He duplicado la guardia fuera de su suite. Dominic se volvió hacia mí. Su expresión suavizó ligeramente. Quédate aquí. Por favor, no salgas de esta habitación hasta que vuelva a por ti. Quería discutir, insistir en que no era una persona frágil que necesitara protección constante, pero la tensión que irradiaban tanto él como Cassandra me indicó que no era el momento para el orgullo. Ten cuidado, le dije en su lugar. Cruzó la habitación en 2 zancadas, me tomó el rostro entre las manos y me dio un beso apasionado en la frente. Siempre. Luego se fue, seguido por Cassandra, dejándome sola en la habitación, que de repente se había vuelto demasiado silenciosa. Intenté distraerme. Comí el desayuno que Dominic había traído, aunque sabía a ceniza en mi boca. Intenté leer uno de los libros de la extensa biblioteca que cubría las paredes de mi sala de estar. Incluso consideré dibujar, algo que no había hecho en años, pero mis manos estaban demasiado temblorosas. Pasó 1 hora, luego 2. El sol subió más alto, calentando la habitación, pero yo sentía frío a pesar del calor. Caminaba de un lado a otro, con la mente evocando escenarios cada vez más terribles. ¿Y si el consejo decidía que yo era un lastre demasiado grande? ¿Y si exigían a Dominic que eligiera entre mí y su trono? El sonido de voces elevadas se filtraba desde algún lugar abajo, amortiguado por la distancia y las gruesas paredes, pero inequívocamente enfadado. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja a la madera. Los guardias de fuera hablaban en tonos bajos y urgentes. Capté algunos fragmentos. Nunca lo había visto tan enfadado. Warren está presionando demasiado. El humano sigue siendo el punto débil. La humana. Eso era lo que era para ellos, no Evelyn. No una persona con pensamientos, sentimientos y valor más allá de mi relación con su rey. Solo la humana, la debilidad, el problema que había que resolver. Algo dentro de mí se rompió. Había pasado 3 años haciéndome más pequeña por Daniel, cediendo para adaptarme a sus estados de ánimo y preferencias, haciéndome menos para que él se sintiera más. Y aquí estaba de nuevo, escondiéndome en una hermosa jaula, mientras otros decidían mi destino. Abrí la puerta. Los 2 guardias apostados fuera se volvieron hacia mí inmediatamente, con expresiones cuidadosamente neutras. Necesito ver a Dominic, dije, orgullosa de que mi voz no temblara. Su Majestad dio órdenes explícitas de que permaneciera en su suite, dijo el guardia más alto, con tono apologético pero firme. No me importan sus órdenes. Esto me concierne y tengo derecho a afrontarlo directamente. Los guardias intercambiaron miradas, claramente inseguros. Aproveché mi ventaja. Pueden acompañarme a la sala de recepción, o encontraré el camino por mí misma, pero voy a ir. El guardia más bajo suspiró. Cassandra nos va a cortar la cabeza por esto. Le diré que fue idea mía. Lo prometo. Por favor. No puedo quedarme escondida aquí, mientras la gente debate mi existencia, como si no fuera real. Tras un momento de tensión, el guardia más alto asintió. Síganos. Manténgase entre nosotros en todo momento. Me condujeron por los sinuosos pasillos de la finca, con el cuerpo tenso y las manos apoyadas en las armas, en las que intenté no pensar. A medida que descendíamos a la planta principal, las voces se hacían más fuertes, más claras, deshonrando todo lo que representamos. Era una voz que no reconocí, áspera y llena de desprecio. Es humana, Dominic. Débil, frágil, completamente inadecuada para un rey. Cuidado, Warren. La voz de Dominic era mortalmente silenciosa, más aterradora que cualquier grito. Estás hablando de alguien que está bajo mi protección. ¿Protección? ¿Así es como lo llamas? La risa de Warren era cruel. Toda la comunidad sobrenatural está observando. Ven a un rey acompañado de una chica humana y se preguntan si eres lo suficientemente fuerte para liderar, si estás comprometido. Habíamos llegado a las puertas de la sala de recepción. A través del hueco, pude ver a Dominic de pie en el centro de un semicírculo de licántropo. Todos eran mayores que él y irradiaban poder y desaprobación. Me daba la espalda, pero podía ver la tensión en sus hombros, la violencia apenas controlada en su postura. Warren estaba justo enfrente de él, un hombre de cabello plateado con ojos fríos y una sonrisa burlona que me ponía los pelos de punta. Mándala lejos, Dominic. Elige a alguien apropiado. Hay docenas de hembras licántropas que se sentirían honradas de estar a tu lado. No quiero docenas de hembras licántropas, dijo Dominic, con voz baja y peligrosa. Quiero a Evelyn. Se me cortó la respiración. Los guardias a mi lado se quedaron quietos, claramente divididos entre sus órdenes y su instinto de mantenerme alejada de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una confrontación. Entonces eres un tonto, espetó Warren. Y si no proteges a esta comunidad de tu propia debilidad, el consejo tendrá que actuar. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. No pensé, simplemente me moví, empujando a los guardias y atravesando las puertas antes de que pudieran detenerme.
Todas las miradas de la sala se volvieron hacia mí cuando entré. Los demás consejeros parecían sorprendidos, algunos abiertamente hostiles. Cassandra, situada cerca de la pared, palideció por lo que supuse que era furia hacia mis guardias por dejarme pasar, pero fue la expresión de Dominic la que me detuvo el corazón. Una mezcla de orgullo, miedo y algo que parecía casi amor. Evelyn dijo en voz baja: «No deberías estar aquí. No estoy de acuerdo». Me obligué a mantenerme erguida para sostener la mirada despectiva de Warren, sin pestañear. Si vas a discutir si soy adecuada para formar parte de la vida de Dominic, al menos debería estar presente en la conversación. Warren frunció los labios. Palabras valientes para alguien tan desesperadamente superado. ¿Tienes idea de en qué te has metido, chica? La política, el peligro, las responsabilidades que conlleva estar relacionada con nuestro rey. No, admití. No entiendo vuestra política ni vuestras costumbres. No conozco la historia ni las jerarquías. Solo soy una humana que besó a un hombre en una fiesta porque estaba herida, y él fue amable. Respiré hondo, estudiándome a mí misma. Pero he aprendido algunas cosas durante estas últimas semanas. He aprendido que Dominic lleva más peso del que nadie debería soportar solo, que es amable y considerado y está desesperadamente solo, a pesar de estar rodeado de gente, que intenta ser fuerte para todos los que le rodean, mientras apenas se permite mostrarse vulnerable con... Miré a Dominic y encontré valor en sus ojos oscuros. He aprendido que cuando sonríe de verdad, todo su rostro se transforma, que lee poesía a altas horas de la noche, cuando no puede dormir, que se preocupa constantemente por tomar las decisiones correctas para su gente, incluso cuando esas decisiones le cuestan personalmente. Volviéndome hacia Warren, levanté la barbilla. Así que no entiendo tu mundo, pero lo entiendo a él. Y si eso no te basta, entonces quizá el problema no sea que yo sea humana. Quizá el problema sea que has olvidado lo que significa valorar a alguien por lo que es, y no por lo que tiene. El silencio llenó la habitación, denso y cargado. Warren me miró con una expresión a medio camino entre la furia y lo que podría haber sido un respeto a regañadientes. Entonces Dominic se movió. Acortó la distancia entre nosotros en 3 zancadas y me atrajo hacia él con la mano en mi nuca. Valiente, murmuró contra mi cabeza. Imprudente, pero valiente. Cuando se apartó, mantuvo un brazo alrededor de mi cintura y se volvió hacia el consejo con mí pegada a su costado. Consejero Warren, dijo con voz que transmitía autoridad absoluta. Usted y su facción pueden retirarse. La audiencia se celebrará según lo previsto dentro de 3 días. Pero hasta entonces, no quiero oír ni una palabra más sobre la supuesta inadecuación de Evelyn. ¿Queda claro? Warren apretó la mandíbula, con furia ardiendo en sus ojos, pero se inclinó con rigidez e hizo un gesto a sus compañeros. Salieron en silencio, dejando solo a Cassandra, Dominic y a mí en la amplia sala. En cuanto se cerraron las puertas, sentí que las rodillas me fallaban. Dominic me sujetó y nos sentó a ambos en el sofá cercano, rodeándome con sus brazos firmes y tranquilizadores. Eso, dijo Cassandra desde el otro lado de la sala, fue lo más valiente o lo más estúpido que he visto en mi vida. Posiblemente ambas cosas. Empecé a reír, ligeramente histérica, incapaz de parar. Dominic me abrazó mientras yo temblaba por la adrenalina, el alivio y el terror retardado. No puedo creer que haya hecho eso. Jadeé cuando por fin pude hablar. ¿Puedes?, dijo Dominic en voz baja. Eres más fuerte de lo que crees, Evelyn. Más fuerte que la mayoría de los Lichens que he conocido. Lo miré y vi en su rostro una expresión abierta que rara vez había visto. ¿Acabo de empeorar las cosas? No. Sonrió. Y fue esa sonrisa auténtica la que transformó sus rasgos. Solo les has dado algo en qué pensar. Y me has dado esperanza. ¿Esperanza para qué? Levantó la mano para acariciarme la cara, recorriendo mi pómulo con el pulgar. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podamos hacer que esto funcione. Los 3 días previos a la audiencia del consejo pasaron en una confusión de preparativos y tensión creciente. Cassandra se había encargado de prepararme, instruyéndome sobre las costumbres de los Lycan, los protocolos jerárquicos y el delicado arte de responder preguntas sin revelar debilidad. Pasamos horas en el estudio de Dominic, ella lanzándome hipótesis, mientras yo luchaba por encontrar respuestas que fueran sinceras y políticamente inteligentes. Intentarán provocarte, me advirtió el segundo día, paseándose ante la chimenea mientras yo estaba sentada, agotada, en un sillón. Te preguntarán por tu familia, tus antecedentes, cualquier cosa que puedan usar para pintarte como inadecuado. Tienes que mantener la calma, mantener la dignidad y no dejar que vean que te derrumbo. ¿Y si me derrumbo?, pregunté en voz baja. Dejó de pasearse y su expresión se suavizó. Entonces Dominic quemará la sala del consejo. Por eso no puedes derrumbarte, no por tu bien, sino por el suyo. Ya está en una situación delicada con los tradicionalistas.
un paso en falso y lo utilizarán como motivo para desafiar su autoridad. El peso de esa responsabilidad se posó pesadamente sobre mis hombros. Ya no se trataba solo de si podía manejar su mundo, se trataba de si mi presencia acabaría destruyendo todo lo que Dominic había construido. Esa noche, incapaz de dormir, me encontré deambulando por los pasillos de la finca. Los guardias me saludaban respetuosamente al pasar, sin intentar ya redirigirme a mi suite. Había ganado algo en ese enfrentamiento con Warren. Quizás no respeto, pero al menos el reconocimiento de que no iba a esconderme. Terminé en la biblioteca, una amplia sala llena de libros que olían a cuero y tomillo. La luz de la luna entraba por las altas ventanas, proyectando sombras plateadas sobre los rincones de lectura y las mesas. No estaba sola. Dominic estaba sentado en un sillón de cuero cerca de la ventana, con un libro abierto en el regazo, pero con la mirada fija en la oscuridad exterior. Parecía cansado de una forma que nunca había visto antes, no agotado físicamente, sino desgastado por el peso de la vigilancia constante. «¿Tú tampoco puedes dormir?», le pregunté en voz baja. Se volvió, con una expresión de sorpresa en el rostro que pronto se transformó en algo más cálido. «Mi mente no se calma, no dejo de imaginar situaciones, tratando de anticipar todos los argumentos que el Consejo podría usar en nuestra contra». «Nosotros», repetí, acercándome. «¿Cuándo pasamos a ser nosotros?» «En el momento en que me devolviste el beso». Su voz estaba áspera por la emoción. Quizás incluso antes, cuando miré al otro lado del salón de baile y vi a alguien que entendía la soledad como... Me senté en la silla junto a él, levanté las rodillas y las rodeé con los brazos. Durante un largo rato, nos quedamos sentados en un cómodo silencio, observando la luna cruzar el cielo. «Háblame de tus padres», dije finalmente. «Cassandra mencionó que los perdiste siendo joven, pero nunca has hablado de ello». Su expresión se tensó, pero no eludió la pregunta. «Tenía 19 años cuando murieron, en una emboscada de una manada rival durante lo que se suponía que era una negociación de paz. Mi padre intentaba poner fin a décadas de disputas territoriales, pero algunos preferían la guerra al compromiso. Lo siento, heredé un trono para el que no estaba preparado y un reino al borde de la guerra civil. Pasé la siguiente década aprendiendo a ser lo que mi pueblo necesitaba, fuerte, decidido, inquebrantable. No podía permitirme mostrar debilidad ni vulnerabilidad. No podía permitirme ser otra cosa que el rey». Entonces me miró, con sus ojos oscuros reflejando la luz de la luna. «Hasta que apareciste tú». Se me hizo un nudo en la garganta. «No soy especial, Dominic. Solo soy. Lo eres todo». Me interrumpió, inclinándose hacia adelante para cogerme la mano. «Tú me ves a mí, Evelyn. No a la corona, ni al poder, ni a las maniobras políticas. Solo a mí. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De lo precioso?» Apreté sus dedos, sintiendo los callos en sus palmas, la fuerza templada con la gentileza. «A veces me asusta», admití. «No por lo que eres, sino por lo mucho que siento por ti. Es demasiado rápido, demasiado intenso. No tiene sentido». «No». Él estuvo de acuerdo. «No lo tiene, pero es real». De todos modos, me sacó de la silla y me sentó en su regazo, acomodándome contra él con la cabeza escondida bajo su barbilla. Podía oír los latidos de su corazón, firmes y fuertes, y sentir el subir y bajar de su respiración. «Pase lo que pase en la audiencia», murmuró contra mi cabello. «Quiero que sepas algo. Ya has cambiado mi vida de formas que no puedo explicar del todo. Me has recordado que ser rey no significa estar solo, que la fuerza puede coexistir con la dulzura, que tal vez, solo tal vez, merezco algo más allá del deber y la responsabilidad». Incliné la cabeza hacia atrás para mirarlo. «¿Qué mereces?» «A ti», dijo simplemente. «Si me aceptas». Entonces lo besé, volcando en ese beso semanas de emociones acumuladas, miedo y esperanza, y deseo y algo que se parecía peligrosamente al amor. Él respondió con la misma intensidad, enredando sus manos en mi cabello, moviendo su boca contra la mía, como si intentara memorizar mi sabor. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyé mi frente contra la suya. «Te quiero», le susurré. «La audiencia del consejo, las complicaciones políticas y todo lo que ello conlleva. Te quiero». Sus brazos me rodearon con fuerza, y permanecimos así hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo oriental. La sala del consejo no se parecía en nada a lo que esperaba. En lugar del espacio formal e intimidante que había imaginado, era una sala circular con techos altos y paredes casi totalmente acristaladas que ofrecían vistas del bosque más allá. 12 sillas dispuestas en semicírculo miraban hacia una plataforma elevada donde estaba sentado Dominic, con una postura majestuosa a pesar de la autoridad informal de su poder. Yo estaba de pie en el centro del círculo, sintiéndome expuesta bajo el peso de 12 pares de ojos. Cassandra se había colocado cerca de la entrada, y su presencia era un pequeño consuelo.
Los consejeros tenían edades comprendidas entre la mediana edad y la vejez, y sus expresiones variaban entre la curiosidad y la hostilidad abierta. Warren se sentó justo enfrente de Dominic, con su cabello plateado brillando a la luz natural y su desprecio apenas disimulado. Comencemos, dijo Dominic, con voz que denotaba autoridad absoluta. Evelyn Hartford se presenta ante ustedes como alguien bajo mi protección y consideración. Esta audiencia es una cortesía, no un requisito. No estoy pidiendo su permiso, pero les ofrezco la oportunidad de expresar sus preocupaciones. Warren se inclinó hacia adelante inmediatamente. Entonces permítame expresar la mía claramente, Majestad. Esta humana representa una debilidad en nuestro liderazgo. Es mortal, frágil, completamente inadecuada para los peligros y responsabilidades de nuestro mundo. Su presencia le hace vulnerable a la manipulación y al ataque. Esos son suposiciones, no preocupaciones, dije antes de que Dominic pudiera responder. Mi voz resonó en la sala, más firme de lo que me sentía. Warren es menor que Hank, es mayor que... Entrecerró los ojos. ¿Perdón? Estás asumiendo que soy débil porque soy humano, que seré un lastre porque soy mortal, pero en realidad no sabes nada de mí más allá de mi especie. Respiré hondo, canalizando todas las lecciones que Cassandra me había inculcado. He sobrevivido las últimas semanas bajo amenazas de muerte de su comunidad. He aprendido sus costumbres, me he adaptado a su mundo, y les he plantado cara directamente a pesar de saber que podrían destruirme sin esfuerzo. Eso no me parece particularmente débil. Un murmullo recorrió el consejo. Una de las consejeras de más edad, una mujer con cabello gris acero y rasgos afilados, se inclinó hacia adelante. Una perspectiva interesante, dijo, con tono neutro. Pero el consejero Warren plantea argumentos válidos sobre las preocupaciones prácticas. Usted es mortal, señorita Hartford. Incluso si nuestro rey la convirtiera, la transformación no siempre se produce. La tasa de fracaso en los humanos adultos es significativa. Soy consciente de ello, dije, aunque las estadísticas que Cassandra me había mostrado me habían aterrorizado. Pero no estoy pidiendo que me conviertan. No pido un puesto, un título, ni ningún reconocimiento oficial. Solo pido existir en la vida de Dominic sin que se me trate como una amenaza para toda su sociedad. Pero usted es una amenaza, espetó Warren. Cada momento que el rey pasa preocupándose por su seguridad es un momento en el que se distrae de sus obligaciones. Cada enemigo político que se entera de su apego por usted gana influencia. Usted es una debilidad a la espera de ser explotada. Entonces aprovéchala, dijo Dominic en voz baja. Pero su voz transmitía tal amenaza que varios consejeros se movieron incómodos. Intenta usar a Evelyn en mi contra, Warren. Verás lo que pasa. La temperatura de la sala pareció bajar. Warren palideció, pero mantuvo la mandíbula firmemente apretada. No se trata de amenazas, Majestad. Se trata del bien de nuestro pueblo, ¿no? Otro consejero tomó la palabra. Un hombre más joven con ojos amables. ¿O se trata de mantener las viejas costumbres simplemente porque son familiares? Nuestro rey ha pasado una década modernizando nuestra sociedad, abriendo el diálogo con otras comunidades sobrenaturales, construyendo puentes en lugar de muros. Quizás sea hora de extender esa misma apertura a las asociaciones humanas. Gracias, consejero Chen, dijo Dominic, inclinando ligeramente la cabeza. El debate continuó durante otra hora. Las preguntas me llovían desde todas las direcciones. Me preguntaron por mi familia, mi educación, mi comprensión de la cultura Lican. Cuestionaron mis motivaciones, mis expectativas, mi capacidad para manejar las presiones del mundo de Dominic. Respondí a cada pregunta con la mayor honestidad posible, negándome a adornar u ocultar mi incertidumbre. Sí, tenía miedo. Sí, no entendía completamente su mundo. Pero sí, estaba dispuesta a aprender, a adaptarme, a luchar por el derecho a estar al lado de Dominic. Finalmente, cuando el sol alcanzó su cenit, Dominic se puso de pie. «Basta», dijo, con una voz que cortó la última ronda de preguntas. «Han tenido su audiencia, han expresado sus preocupaciones, ahora expresaré las mías». Se movió de su posición elevada para ponerse a mi lado, buscando mi mano y estrechándola con firmeza. «Durante 10 años he hecho todo lo que se me ha pedido. He guiado a nuestro pueblo a través de conflictos y negociaciones. He sacrificado mis deseos personales por la necesidad política. He sido el rey que necesitabais, incluso cuando me ha costado todo lo demás». Su mano se apretó contra la mía. «Pero no sacrificaré esto, no sacrificaré a ella, ni por la tradición, ni por la política, ni por nadie». Warren se levantó bruscamente. «Elegirías a un humano antes que a tu propio pueblo». «Yo elegiría a ambos», dijo Dominic, simplemente. «Y si no puedes aceptar eso, entonces tal vez no seas apto para servir en este consejo». El desafío quedó en el aire, absoluto y definitivo. El rostro de Warren se sonrojó de rabia.
pero no pudo sostener la mirada de Dominic. Tras un momento de tensión se sentó, moviendo furiosamente la mandíbula. La mujer de cabello acerado, la consejera Reeves, según supe, se levantó con mesurada elegancia. El consejo deliberará, anunció. Majestad, señorita Hartford, por favor, esperen en la antesala mientras discutimos nuestra recomendación. Dominic me llevó de la sala del consejo a una habitación más pequeña, amueblada con cómodas sillas y con vistas a los jardines. En cuanto se cerró la puerta, me desplomé contra él, con la adrenalina desapareciendo y dejando a su paso un gran cansancio. «Has estado magnífica», murmuró, abrazándome con fuerza. Yo estaba aterrorizado. Eso lo ha hecho aún más impresionante. Se apartó lo suficiente como para cortarme la cara, con expresión seria. «Decidan lo que decidan, hagan la recomendación que hagan, para mí no cambia nada. Lo entiendes, ¿verdad? Lo que dije allí era en serio, lo sé». Apoyé mi mano sobre la suya, sintiendo el calor constante de su piel. «Pero no quiero ser la razón por la que pierdas el apoyo del consejo. No quiero ser la debilidad que Warren dice que soy». «No eres una debilidad», dijo Dominic con vehemencia. «Eres mi fuerza, la razón por la que puedo afrontar otra década con esta carga, la luz en la oscuridad en la que he estado viviendo». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta. Cassandra estaba allí, con una expresión indescifrable. «¿Están listos?» Volvimos a la sala del consejo, ambos preparados para cualquier veredicto que nos esperara. Los 12 consejeros se pusieron de pie cuando entramos, con rostros serios. La consejera Reeves dio un paso al frente como portavoz. «Hemos deliberado», dijo formalmente, «y aunque hay reservas sobre la naturaleza poco convencional de esta relación, no podemos negar que la señorita Hartford ha demostrado coraje, inteligencia y capacidad de adaptación. Ha afrontado nuestro escrutinio con dignidad y honestidad». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. «Por lo tanto», continuó Reeves, «el Consejo reconoce a Evelyn Hartford como persona bajo la protección del rey y aprueba oficialmente su presencia en su vida personal. No interferiremos ni pondremos objeciones, siempre que se mantengan ciertos protocolos de seguridad». El alivio me invadió con tanta fuerza que me temblaron las rodillas. El brazo de Dominic alrededor de mi cintura era lo único que me mantenía en pie. «Sin embargo», añadió Reeves, dirigiendo la mirada a Dominic, «recomendamos encarecidamente que la señorita Hartford reciba una formación adecuada en defensa personal, así como en costumbres y protocolo político. Si va a formar parte de su mundo, debe estar preparada para hacer frente a sus exigencias». «De acuerdo», dijo Dominic inmediatamente. «Cassandra supervisará personalmente su educación». Warren permaneció sentado, con expresión tormentosa, pero no dijo nada. Varios otros consejeros que antes parecían escépticos, ahora me miraban con algo parecido al respeto. Se levantó la sesión. 3 meses después, me encontraba en los mismos jardines que había visto por primera vez desde mi ventana, pero ahora todo era diferente. Había llegado la primavera, transformando los terrenos en un derroche de color. Tulipanes y rosas, flores de cerezo flotando en la brisa. Había aprendido a recorrer los pasillos de la finca sin perderme, a reconocer a los diferentes miembros de la manada por su olor y su porte, a defenderme de los atacantes, tanto humanos como líquen. Cassandra había sido una profesora implacable, entrenándome en todo, desde técnicas de combate hasta etiqueta política. Había entrenado hasta que mis músculos gritaban, estudiado hasta que mis ojos se nublaban y de alguna manera había salido más fuerte por ello. Mi relación con Dominic se había profundizado de formas que no podría haber imaginado. Habíamos aprendido los ritmos del otro. Nuestros silencios eran tan cómodos como nuestras conversaciones. Él me había mostrado partes de su mundo, las reuniones de la manada, las negociaciones territoriales, la intrincada red de la política sobrenatural, y yo le había mostrado partes del mío. Lo había llevado a galerías de arte y recitales de poesía, le había presentado a Sophie, que se había convertido en una aliada inesperada, le había enseñado que no todo requería maniobras políticas. Incluso me había reconciliado con mi madre, que se había quedado comprensiblemente conmocionada cuando finalmente le expliqué todo. Había conocido a Dominic en una cena cuidadosa, lo había estudiado con la misma mirada evaluadora que una vez había dirigido a Daniel, y finalmente había declarado que, aunque no entendía nada de esto, veía que él me hacía feliz. Daniel había intentado ponerse en contacto conmigo una vez, enviándome mensajes a través de conocidos comunes, pero yo los había ignorado todos. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Las heridas finalmente se habían convertido en cicatrices que podía reconocer sin dolor. Ahora, al caer la tarde y aparecer las primeras estrellas, oí pasos detrás de mí. Dominic me rodeó la cintura con los brazos por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro mientras contemplábamos juntos la puesta de sol. «Cassandra me ha dicho que hoy has desarmado a 3 oponentes», me susurró al oído.
Estoy impresionado. No lo estés. Se lo pusieron fácil. En realidad, no fue así. Vi las imágenes de seguridad y él me abrazó con más fuerza. Te estás volviendo formidable, mi amor. Había empezado a llamarme así hacía un mes, y ese término cariñoso salía naturalmente de sus labios, como si hubiera esperado toda su vida para decírselo a alguien. El consejo se reunirá la semana que viene, dije, girándome entre sus brazos para mirarlo. Cassandra mencionó que vas a proponer nuevas iniciativas de integración, abrir más puestos a humanos cualificados, crear programas de intercambio con universidades humanas, básicamente todo lo que Warren predijo que destruiría nuestra sociedad. Su sonrisa era irónica, pero con el apoyo renuente del consejo, y tu presencia demostrando que los humanos y los licántropos pueden coexistir pacíficamente, la oposición se está debilitando. No todo el mundo está convencido. Todavía recibo miradas hostiles de algunos miembros de la manada, y tú los manejas con elegancia y confianza. Me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, con un toque dolorosamente suave. Has superado todas las expectativas, Evelyn. Has demostrado que todas las dudas eran infundadas. Estoy muy orgulloso de ti. La sinceridad de su voz me hizo un nudo en la garganta. Tenía una buena motivación. Tú mereces el esfuerzo. Más o menos. Él levantó una ceja, fingiendo estar ofendido. Me reí y me puse de puntillas para besarlo. Él respondió inmediatamente, deslizando una mano por mi cabello y colocando la otra en mi espalda baja, atrayéndome hacia él. El beso fue lento y profundo, familiar, pero aún capaz de acelerar mi corazón. Cuando finalmente nos separamos, ambos ligeramente sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Tengo algo para ti, dijo en voz baja. Dio un paso atrás y metió la mano en el bolsillo para sacar una pequeña caja de terciopelo. Mi corazón se detuvo. Antes de que te asustes, dijo rápidamente, con una sonrisa nerviosa en los labios. No es una propuesta de matrimonio. Todavía no. Solo nos conocemos desde hace unos meses y quiero hacerlo en el momento adecuado. Abrió la caja y reveló un delicado anillo de plata, con una piedra que parecía cambiar entre azul oscuro y morado en la luz tenue. Esto es una promesa, dijo, tomando mi mano. Una promesa de que, cuando sea el momento adecuado, cuando ambos estemos preparados, te lo pediré como es debido. Una promesa de que tú eres mía y yo soy tuyo, y nada, ni el consejo ni la tradición, ni ningún obstáculo, cambiará eso. Me deslizó el anillo en la mano derecha y me quedaba perfecto. El metal estaba caliente contra mi piel. Es precioso, susurré. Era de mi madre, dijo en voz baja. La única joya suya que conservé. Lo llevaba como símbolo del vínculo con mi padre. Y yo, hizo una pausa, con la voz quebrada por la emoción. Quiero que lo tengas tú. Quiero que continúes con ese legado. Las lágrimas nublaron mi visión. Le rodeé el cuello con los brazos y le abracé con fuerza, mientras él me envolvía como si fuera lo más preciado de su mundo. Te quiero, le dije contra su hombro. Sé que es pronto, sé que es complicado, pero te quiero. Yo también te quiero, murmuró en mi pelo. Desde aquella primera noche, si soy sincero, entraste en mi vida cuando me había resignado a la soledad, y lo cambiaste todo. Nos quedamos así mientras caía la noche. Los jardines a nuestro alrededor se sumergían en una tranquila quietud. A lo lejos, podía oír los sonidos de la finca, los miembros de la manada realizando sus rutinas nocturnas, los guardias cambiando de turno, los ritmos normales de esta vida que, de alguna manera, había hecho mía. No era la vida que había planeado, no era nada que pudiera haber predicho cuando entré en esa gala benéfica meses atrás, con el corazón roto e invisible. Pero allí, en los brazos de Dominic, con el anillo de su madre, esperando un futuro lleno de retos, amor y pertenencia, no podía imaginar querer nada más. Sophie tenía razón en una cosa. Había besado a un desconocido y había cambiado todo mi mundo. Solo había tenido la suerte de que ese desconocido resultara ser exactamente lo que necesitaba. La boda se celebró un año después en los mismos jardines, donde Dominic me había dado su anillo de compromiso. Fue una mezcla de tradiciones humanas y licántropo, una ceremonia celebrada al atardecer, presenciada tanto por mi pequeña familia humana como por la extensa manada de Dominic. Sophie fue mi dama de honor y lloró durante toda la ceremonia, mientras Cassandra observaba con lo que podría haber sido aprobación. Incluso el consejero Warren asistió, aunque mantuvo la distancia. Pero su facción había perdido un poder significativo durante el último año, ya que las iniciativas de integración de Dominic habían tenido éxito, y la vieja guardia estaba siendo sustituida, poco a poco, por voces más jóvenes y progresistas. Mi madre me acompañó al altar, apretándome la mano antes de colocarla en la de Dominic con un susurro. Cuida de mi niña con mi vida, le había prometido, y ella le había creído. Cuando Dominic deslizó la alianza en mi dedo, junto al anillo de compromiso que nunca me había quitado,
Miré a los invitados reunidos y sentí una gratitud abrumadora por el viaje que me había traído hasta allí. Había aprendido que la fuerza se manifestaba de muchas formas, que la vulnerabilidad podía ser poder, que el amor no seguía la lógica, los plazos ni los límites convenientes. Y había aprendido que, a veces, los peores momentos de nuestra vida nos llevan exactamente a donde debemos estar. Dominic me besó mientras se ponía el sol y salía la luna llena. Su manada aullaba su aprobación y mi familia humana aplaudía y vitoreaba. Cuando nos separamos, ambos sonriendo, él me susurró al oído: mi reina, mi amor, mi todo. Y allí de pie en el crepúsculo, rodeados por dos mundos que habían aprendido a coexistir, porque nos habíamos negado a renunciar el uno al otro, le susurré: siempre, porque eso era lo que habíamos construido, a partir de un simple beso impulsivo, no solo amor, sino siempre, para siempre.